Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. Conexión Mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Conexión Mundial, periodismo libre sin fronteras. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Me acompaña en la tarea informativa junto a un gran equipo de periodistas, mi estimado colega Darío Tebay. Darío, llegamos al viernes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Llegamos al viernes. ¿Cómo estás, Estela? Gracias por el recibimiento y a vos también, bienvenida. También a quienes nos escuchan en tantos lugares y cada vez son más en donde llega Conexión Mundial, con toda la información de lunes a viernes y con nuestro trabajo que tanto apreciamos y que creo que se demuestra entre cada uno de los corresponsales y también en la producción, todos quienes forman la Alianza Internacional de Radio, que lo hacen con el corazón. Y de eso se trata, de informar con sinceridad, de informar con profesionalismo. Comenzamos entonces nuestra síntesis informativa aquí en Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Bienvenidos. Y el interrogante por estos días es quiénes recibirían primero la vacuna contra el COVID-19. El riesgo de que una confrontación geopolítica afecte la distribución de la inmunización disminuye con las iniciativas privadas y multilaterales para asegurar que las naciones pobres también reciban millones de dosis. Reino Unido y Estados Unidos han invertido en una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y producida por AstraZeneca. Políticos británicos dicen que, si resulta efectiva, se utilizará en su país. Se espera también que Estados Unidos comience a copiarla este otoño y ha invertido, por cierto, además en otras candidatas. Varios grupos están trabajando para comprar dosis para países pobres y AstraZeneca ha acordado licenciar su vacuna al Instituto Serum de India para la producción de 1.000 millones de dosis. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud está creando directrices para la distribución ética de vacunas contra el COVID-19, pero la distribución dependerá de cada país. Y damos nuestros primeros pasos en la información y en nuestro recorrido por el mundo. Conexión Mundial es Bélgica. Aquí Bruselas, buenas noticias para los arrendatarios de alquileres sociales. Ellos recibirán una suma suplementaria durante 6 meses. 3 medidas a favor de personas en dificultad a causa de la epidemia del COVID-19 han sido tomadas por el gobierno federal esta semana. Su costo estimado en 79 millones de euros. Precisó el Ejecutivo que 300 millones ya han sido adjuntados a individuos los más vulnerables. Ciertas personas pueden utilizar y tener reservas y dirigirse al CPAS, Centro Público de Ayuda Social. No deben de temer miedo y se han desbloqueado este dinero para ayudar a pagar sus deudas, alquiler de facturas de gas, electricidad y gastos de educación de sus hijos para el sostenimiento, ha declarado el ministro de la Integración Social, Denis Ducarma. Las 3 medidas para los más vulnerables, 50 euros para las personas beneficiadas de grapa durante 6 meses, 3 millones de euros para el esfuerzo para el CPAS para atender las solicitudes de ayuda extrasocial para los alimentos, para gel antibacterial, al igual que las máscaras. También aumentar la intervención del gobierno a la altura del 15% suplementario. La medida cubrirá el periodo entre junio y diciembre de 2020. Esto podrá brindar un apoyo para los ciudadanos de menos recursos y que puedan paliar sus necesidades. Para Conexión Mundial les habló Alejandro Gordillo desde Bruselas, Bélgica. Conexión Mundial, periodismo libre y sin fronteras. Aquí Argentina.
El presidente Alberto Fernández anunciará este viernes al mediodía el endurecimiento de la cuarentena por 2 semanas que comenzará a regir desde el próximo miércoles 1 de julio hasta el 17 de julio. Tanto el jefe de la ciudad como el gobernador y el presidente coincidieron que es necesario evitar al máximo la circulación de las personas tanto en el territorio de la provincia de Buenos Aires como en todo el país. Por esta razón se volverá al esquema donde solo estarán abiertos los negocios de cercanías esenciales, llámese alimentos, farmacias, veterinarias y ferreterías. Asimismo, se reforzarán los controles de los certificados de circulación porque estarán limitados a las personas que tienen actividades esenciales. Los bancos continuarán atendiendo y por otro lado, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, se continuarán con las salidas recreativas para los niños, aunque quizás se limite a un solo día por semana. Aún esto no está definido, lo que sí es que no se permitirán las actividades deportivas. Estas medidas y la razón por la cual se vuelve atrás serán explicadas por el presidente Alberto Fernández el día de mañana. Efectivos policiales y personal del juzgado de Lomas de Zamora se hicieron presente en el domicilio del ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto. La reacción del ex funcionario, visiblemente nervioso, lo expuso a una eventual desobediencia que podría haber derivado en una detención. No hizo falta y de manera respetuosa ante la presencia de los efectivos procedieron al secuestro de todos los teléfonos, aparatos electrónicos, agendas, dispositivos de almacenamiento y computadoras tanto de su casa como en otro domicilio. Informe del COVID-19 enviado por el Ministerio de Salud de la Nación confirma 52.444 casos contra 14.775 personas recuperadas. Solamente se debe lamentar 1.150 muertes. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Y en los ámbitos económicos y laborales ya se está hablando de la cuarta revolución industrial. Especialistas analizaron las competencias que más se valoran en las empresas actuales, tanto en el presente como de cara a los próximos años. Cuarta revolución industrial, e-industry o industria 4.0 son diferentes nombres con los que hablamos de la revolución tecnológica en la que nos hallamos inmersos y que está transformando, si no lo ha hecho ya, de la manera en que vivimos a la manera en que trabajamos e incluso en cómo nos relacionamos. Hoy las profesiones que más proyección tienen en el siglo XXI son, entre otras, expertos en ciberseguridad, área de marketing, business intelligence, sistemas bancarios sin papel moneda, sector farmacéutico, tanto en la realización de los remedios como en la comercialización. Y por supuesto, en uno de los puntos más importantes está, como desde hace un tiempo, la especialidad de recursos humanos, pero ayornada a los tiempos actuales. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde México. Aquí, México. Emiten declaratoria de emergencia para 72 municipios de Oaxaca tras el sismo. El representante de Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral, Víctor Sondón, pidió medidas de tutela preventiva ante el uso electoral de las mañaneras para que el INE ponga límite a la reiterada y franca violación a la ley por parte del presidente de la República. Protección Civil del Estado de Tabasco detalló que ayer por la tarde una bruma con tonalidad gris y rojiza asociada a la nube de polvo va a cubrir gran parte del territorio tabasqueño. México supera los 200,000 contagios. Hay 25,000 muertos por COVID. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México. Aquí Ecuador. El expresidente Rafael Correa confirmó que si le dejan, será candidato a vicepresidente de la República en las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas previstas para el febrero del 2021, impulsado por el movimiento Fuerza Compromiso Social. El candidato previsto para la presidencia aún no ha sido anunciado. Si me permiten ser candidato, veremos, ¿no? Si es que eso ayuda a una victoria electoral, tengo que estar ahí. Por mi patria, pero también por mis compañeros perseguidos.
por la tranquilidad de nuestra familia. Correa participó ayer jueves en una rueda de prensa virtual para cuestionar la recomendación de la Contraloría del Estado que impide al Consejo Nacional Electoral CNE que deje sin efecto la inscripción de 4 organizaciones políticas, entre ellas Fuerza Compromiso Social, con la que él quiere participar en los comicios venideros. Nosotros somos gente honrada y los corruptos son los que nos persiguen, no puede ser. 3 años han pasado investigando dónde está la cuenta secreta, dónde está la fortuna, dónde está el dinero mal habido. El político que reside en Bélgica cuestionó el informe de la Contraloría, así como la investigación previa que inició la fiscal general a la presidenta del CNE, Diana Tamaín, y a la consejera Estela Acero, por la contratación de Luis Loyo, exdirector del proceso electoral y que fue sentenciado a 1 año de prisión por el delito de tráfico de influencias. No nos engañemos. ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos, a los rusos, a los marcianos? Para enriquecerse uno. Es como para tener los pagos de billetes como se encontraron en la casa de asesor de Daniel Mendoza, pues. Brazo derecho de Moreno. Aseguró que el objetivo es impedirle la participación en las elecciones eliminando el movimiento al que se adhirió, después de que se rompieron las relaciones con el presidente Lenín Moreno y se alejó de Alianza País, informó Sergio Casco para Conexión Mundial desde Ecuador. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Aquí Venezuela. El Centro de Estudios en Línea de la Universidad de Carabobo incluyó 7 nuevos cursos gratuitos en la lista de sus programas de formación dirigidos al público en general. Ante la crisis ocasionada por la pandemia en países de la región, los connacionales que habían migrado regresan al país en condiciones de vulnerabilidad, por lo que el gobierno nacional estableció programas de atención integral en la frontera para prevenir propagación del COVID-19. En vista que algunos connacionales han violado el puente sanitario ingresando por trochas ilegales, arriesgando así la salud de los habitantes de los estados fronterizos y sus familias, al no cumplir los protocolos sanitarios migratorios, la Fiscalía General de la República designó fiscales especiales en los estados fronterizos para evitar ingresos por las vías ilegales. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Conexión Mundial es Londres. Aquí Londres. El detenido por el ataque terrorista ocurrido el pasado sábado en Reading, Londres, estaba controlado por el M15, el servicio de seguridad británico. Así lo han informado fuentes de seguridad del propio M15. Asimismo, la agencia de noticias AP también informó que Khairi Saadalat llamó brevemente la atención de los servicios de seguridad en el año 2019. Pero que la información proporcionada no alcanzó el mínimo para que se les investigara más a fondo. El principal motivo de su seguimiento era que quería viajar a Siria. Saadalahan, un refugiado de 25 años que huyó de la guerra civil en Libia, asesinó a 3 personas el pasado sábado en un parque de Reading. El mismo sábado por la noche fue detenido por la policía del Támesis y el domingo fue puesto en arresto bajo la ley de terrorismo. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que estaba horrorizado y asqueado por el ataque y que no dudaremos en tomar medidas. Los investigadores han confirmado que no están buscando a nadie más en relación con el ataque de Reading. Soy Edward Andrés Ortega, Conexión Mundial desde Londres. Conexión Mundial, periodismo libre y sin fronteras. Un telescopio espacial completó el mapa más detallado del universo en rayos X. El producto es resultado de la primera exploración del cielo por parte del observatorio ruso germano Spectre-RG tras un recorrido de 182 días. Este nuevo mapa del caliente y energético universo contiene más de 1 millón de objetos, aproximadamente el doble de las fuentes conocidas descubiertas en los 60 años de historia de la astronomía de rayos X. La mayoría de las fuentes son núcleos galácticos activos a distancias cosmológicas que marcan el crecimiento de gigantescos agujeros negros a lo largo del tiempo. Los cúmulos de galaxias del nuevo mapa se utilizarán para seguir el crecimiento de las estructuras cósmicas y limitar los parámetros cosmológicos. El contacto informativo es ahora con el deporte. Adelante, Air Sports. Aquí Nueva York, Air Sports.
El Liverpool, 30 años después de su última coronación en la Liga Inglesa de Fútbol, aseguró matemáticamente el título en la Premier League 2019-2020. Luego de la jornada 31 tras la derrota del Manchester City a manos del Chelsea en su propia casa 2-1. El último título del Liverpool en la Liga Inglesa había sido en 1990 y el éxito de esta temporada llegó además después de 3 meses de la pausa por COVID-19 que por un momento hizo pensar en una cancelación definitiva del campeonato. Con 86 puntos y 23 de ventaja sobre el City de Josep Guardiola a 7 jornadas para el final, los Reds ya no pueden ser alcanzados y consiguen un justo premio al gran dominio demostrado. A poco más de 2 meses del arranque del Tour de Francia, fijado el 29 de agosto en Niza, su director, Christian Prudhomme, califica la edición pospuesta por el coronavirus como única y singular. El director de la prueba habló de las medidas que se van a tomar. No habrá seguramente besos y abrazos en las ceremonias protocolarias y se puede pensar que no es probablemente el mejor momento ni el año para los autógrafos. El público podrá venir al Tour, pero habrá probablemente un filtro relativamente severo. En los puertos se favorecerá a los que suben a pie, en bicicleta o en transportes puestos por las colectividades, pero la situación evoluciona de un día a otro según se vaya llegando al día inicial de la carrera. La FIFA le otorgó la sede del Mundial de Fútbol Femenino a Australia y Nueva Zelanda, quienes organizarán y realizarán el próximo torneo en que el número de selecciones se ampliará de 24 a 32, según decidió el Consejo de la FIFA. Reunido de forma telemática, el Consejo respaldó el proyecto de Australia y Nueva Zelanda, el mejor valorado en el informe que ofrece expandir el fútbol femenino en toda la región Asia-Pacífico, la de más rápido crecimiento y más poblada del mundo, con una inversión financiera sin precedentes. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que estos países tuvieron 4.1 sobre 5 puntos, mientras que Colombia obtuvo 2.8 puntos. Las 8 ediciones previas se disputaron en China en 1991 y 2007, Suecia en 1995, Estados Unidos 1999 y 2003, Alemania 2011, Canadá 2015 y Francia en el 2019. Una de las leyendas del boxeo mundial, el panameño Roberto Mano de Piedra Durán, de 69 años, fue internado este jueves en un hospital de la ciudad de Panamá debido a un cuadro viral. Uno de sus hijos aseguró que se encuentra estable. El Cholo, como también se le conoce al exboxeador panameño, sufrió en 2001 un accidente automovilístico en Buenos Aires en el que sufrió fracturas de las costillas que le comprometieron uno de sus pulmones. El 4 veces campeón mundial de boxeo ha sido durante la pandemia del COVID-19 un activista en sus redes sociales llamando a la población a cuidarse del nuevo coronavirus. El Consejo de la FIFA aprobó cambios en el calendario internacional de partidos como consecuencia de la crisis sanitaria que incluyen ampliar ventanas de encuentros internacionales de este año y el próximo. De forma unánime, el Consejo respaldó las 5 propuestas hechas por el Grupo de Trabajo COVID-19 FIFA Confederaciones. Estas propuestas implican mover las eliminatorias intercontinentales para el Mundial de Qatar 2022 de marzo de ese año a junio, posponer la ventana de septiembre de 2020 para Asia AFC, África CAF, América Central, Norte y Caribe CONCACAF y Oceanía OFC, y mantener, según lo planteado, la ventana de septiembre de este año para la UEFA y la CONMEBOL, sujeto al análisis continuo de la situación de la pandemia. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Nueva York. Conexión Mundial. Aquí, Bolivia. El oficialismo de la Asamblea Legislativa Plurinacional denunció que el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia tiene nexos con el anterior gobierno oficialista, por lo que advierte que frenará los procesos existentes en contra de exautoridades, dirigentes y el propio expresidente Morales. Diputados proyectan 3 leyes para reanudar sus sesiones. Uno de ellos es el proyecto sobre el 10% para la salud, que se convirtió en un conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo. Gobierno inyecta más recursos económicos para el plan de reactivación del autotransporte. Empresariado pondera medidas del gobierno para reactivar la economía en un 6% del Producto Interno Bruto, pero pide más celeridad. Cámara de Comercio confía en que el programa de reactivación del empleo generará más actividad formal. Soy Juan Carlos González en Conexión Mundial desde Bolivia. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras.
Aquí Estados Unidos. El número de estadounidenses infectados por coronavirus es, según las estadísticas, superior a los 2.3 millones. Sin embargo, el número real podría ser 10 veces mayor, según dijo Robert Whitfield, el director de la CDC este jueves. Reportó al diario del Washington Post: nuestra mejor estimación ahora es por cada caso reportado. Hay otras 10 infecciones. La estimación, según explicó, está basada en muestras de sangre recogidas por todo el país y en las que se busca la presencia de anticuerpos. Según esos análisis y extendiendo la misma metodología, el cálculo realizado por la CDC estiman que hay al menos 23 millones de casos en el país. Whitfield también sugirió que el aumento de casos entre la población más joven podría deberse a que el número de pruebas anteriormente se centraban en una población de mayor edad. Y el Departamento de Salud de la Florida anunció este jueves que se han registrado en el estado 5.004 nuevos casos de contagios, lo que supone la segunda cifra más alta reportada desde el inicio de la pandemia. Hasta el momento se han confirmado 114.018 casos. Las autoridades de salud también informaron de 46 nuevas muertes, que elevan a 3.327 el total de fallecimientos atribuidos por el coronavirus en el estado. Expertos aseguran que Florida está experimentando un crecimiento exponencial en el número de nuevos casos y que estaría entrando en una nueva fase de la pandemia. Y más de 1 millón de cheques de la ayuda federal fueron enviados por el Servicio de Rentas Internas, el IRS, a personas fallecidas. Según un reporte divulgado este jueves por la Oficina de Supervisión del Gobierno, en total fueron $1,400 millones enviados de forma incorrecta en medio de los esfuerzos del gobierno para que las personas recibieran rápidamente el dinero de asistencia en medio de la crisis por la pandemia. El IRS ya había informado de este error y pidió que el dinero fuese devuelto, pero no había precisado la magnitud del monto enviado por equivocación. Y Los Ángeles ha registrado más de 2.000 contagios de coronavirus en los últimos 4 días, mientras que el estado de California confirmó 6.600 casos este martes, siendo este el mayor número de un día. Las personas han perdido el miedo al COVID-19, dice el médico Edgar Chávez, señalando que muchos residentes no utilizan mascarillas ni cumplen el distanciamiento social. Y la Casa Blanca anunció en un comunicado que hoy viernes celebrará una rueda de prensa del equipo especial del coronavirus, liderada por el vicepresidente Mike Pence. Esa rueda de prensa será la primera del equipo especial en casi 2 meses después de que fuera suspendida la sesión diaria con la prensa en la que solía intervenir el presidente Trump. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial, Estados Unidos. Estudios que ya tienen unos años de realizados por Naciones Unidas fueron rescatados por políticos, sociólogos y economistas de África, y singularmente algo similar estaban realizando estudiantes de una universidad rusa. Se trata de 4 puntos maestros de un plan director para salvar la economía, la alimentación y las industrias mundiales. Desperdicio cero, mejorar el tratamiento de los residuos o reconfigurar sus producciones. Comer más vegetales, volcarnos al mayor consumo de productos no industrializados. Mejorar la forestación, reponer el daño hecho a los bosques, ya que aún estamos a tiempo. Sembrar y cosechar. Volver a las fuentes naturales del ser humano, sembrar para cosechar y alimentarnos. Para un mundo globalizado, los gobiernos de todas las naciones tendrían que realizar una última gran inversión en llevar servicios a todos los espacios del planeta que estén libres y trabajar seriamente en la ambición absoluta de tener y poseer, sin ningún sentido, bienes materiales que en muchas ocasiones no son indispensables. Que estudiantes, por un lado, y políticos y especialistas hayan pensado o reparado en lo mismo por el otro, es un dato a tener en cuenta. El contacto se origina ahora desde Colombia. Aquí Colombia. 3.486 casos de contagios y 163 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas por COVID-19 se han reportado en el país. El total de contagios llega ahora a 80.599. Las personas fallecidas se elevaron a 2.654. La primera víctima mortal en Colombia por cuenta del COVID-19 no se registró el 16 de marzo, como inicialmente informó el Ministerio de Salud y Protección Social, sino el 26 de febrero, confirmó ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Sin embargo, para el 15 de febrero ya había otro caso de fallecimiento, al parecer por COVID, aún en estudio. Los 7 militares señalados del presunto abuso sexual a una menor indígena de 13 años cerca de una guarnición militar en Pereira aceptaron los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación. El juez de control de garantías ordenó que la reclusión se cumpla en una guarnición militar aún no definida por el Ejército, aunque es posible que continúen privados de la libertad en la sede del Batallón San Mateo en Bogotá. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que los militares investigados mancharon su uniforme
y mancharon la dignidad de la niñez en Colombia. No vamos a ceder en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes, terminó diciendo el fiscal general de la Nación. Desde Colombia, en Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Mineducación destinará recursos para matrículas de universidades públicas. 97.500 millones de pesos. Ese es el monto anunciado por el Ministerio de Educación para el pago de la matrícula del segundo semestre de estudiantes de escasos recursos de instituciones de educación superior en el país. Los recursos se repartirán en 63 instituciones en todo el país, entre universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universidades públicas. La propuesta surge como una respuesta para evitar la deserción de los estudiantes por culpa del coronavirus. De otro lado, las fechas para pagar la declaración de renta en este 2020. Con la pandemia, la DIAN se vio forzada a ampliar los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Gobierno Nacional reglamentó las modificaciones que introdujo la Ley 2010 de 2019 o Ley de Crecimiento Económico. Además, incluyó las medidas tomadas por la Presidencia con la emergencia sanitaria por la pandemia, declarada en marzo pasado por la Organización Mundial de la Salud. Desde Colombia, Juan Carlos Buriel para Conexión Mundial. Estamos al aire en Conexión Mundial. Aquí Perú. El titular del sector salud indicó que días antes del 30 de junio, el Ejecutivo emitirá un pronunciamiento en el que se darán las reglas que se seguirán para una nueva convivencia. No todas las medidas de restricción se levantarán. El toque de queda continuará, pero con un horario diferente. Tampoco está descartado que las restricciones más fuertes se mantengan en regiones en donde la enfermedad está aumentando, como Arequipa, Ica y Chimbote, afirmó. Zamora precisó que las actividades económicas que no supongan un alto riesgo de contagio seguirán reactivándose. Sin embargo, ciertos eventos como las que se requieren de asistencia masiva seguirán suspendidas. Finalmente, el titular del Ministerio de Salud manifestó que no ve la reactivación de la economía como contraria a las medidas de seguridad y que es necesario tener una economía fuerte para tener un sistema de salud fuerte. Soy María Aquilina Vidal para Conexión Mundial desde Perú. Conexión Mundial es Canadá. Aquí Vancouver, Canadá. La solicitud de extradición por parte de Estados Unidos de Meng Wanzhou, ejecutiva de la gigante china de telecomunicaciones Huawei, y la detención de 2 canadienses a manos de autoridades chinas como retaliación a este primer hecho, ha puesto entre la espada y la pared al primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien ahora tiene la presión de exparlamentarios y diplomáticos canadienses que piden la liberación de la ciudadana china. Mientras China formuló cargos por espionaje a los 2 canadienses detenidos en el país asiático la semana pasada, como una forma de ejercer presión para lograr la liberación de la ejecutiva de Huawei, quien se encuentra detenida aquí en Vancouver, Estados Unidos está a la espera de que Canadá cumpla con la solicitud de extradición de Meng Wanzhou. Sumada a esta exigencia del gobierno de Donald Trump, ahora Justin Trudeau tiene la presión de un grupo de exparlamentarios y diplomáticos canadienses, quienes le piden que actúe directamente para que sea liberada la ejecutiva china y así se logre distensionar la situación con el gobierno asiático. Sin embargo, el mandatario canadiense ha desestimado de primer momento dicha petición, argumentando que tal medida alentaría a China a detener a otros canadienses para promover sus objetivos políticos. Tocará esperar a ver cómo el primer ministro de Canadá resolverá esta papa caliente. Y de otra parte, Canadá tiene 102.622 personas contagiadas con COVID-19 y la cifra de fallecidos es ya de 8.504 a hoy viernes. Soy José Augusto Marín para Conexión Mundial desde Vancouver, Canadá. Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. La conexión informativa se establece ahora con Chile. Aquí Chile. El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington volvió a actualizar sus proyecciones para Chile respecto a las cifras del coronavirus. En el informe anterior, publicado a comienzos de junio, el instituto había anticipado un panorama ligeramente mejor al pronosticado en mayo. De esa forma, bajaba la cifra probable de 11.900 fallecidos a 8.300 para agosto.
En esta nueva proyección, los expertos estiman que al 1 de octubre, Chile alcanzaría un total de 25.000 decesos producto del COVID-19. Advierten que, en caso de relajarse las restricciones sanitarias, el panorama podría ser mucho peor, con rangos de muerte entre 39 y 75.000. El pic de muertes diarias podría ocurrir el 16 de julio con 406. De otro lado, la doctora Adriana Bastías, bioquímica y presidenta de la Asociación Red de Investigadoras, manifestó en un medio nacional que si se consideran las peores crisis sanitarias de Chile en los últimos 80 años, se podría superar la epidemia de la influenza de 1957, donde murieron 5.400 personas. Inclusive, no descartó que el número de decesos sea mayor al que dejó la gripe española. En cuanto a las cifras, el Ministerio de Salud reportó en las últimas 24 horas 172 nuevos fallecidos por coronavirus inscritos ante el registro civil con PCR positivo. Así, el total de decesos por el virus desde el inicio de la pandemia en el país llega a 4.903. De acuerdo al conteo oficial del gobierno, se registraron 4.648 casos nuevos, elevando a 259.064 las personas que han contraído COVID-19 a nivel nacional. De estos, 34.834 se encuentran activos. Soy Jorge Hernández para Conexión Mundial desde Chile. Conexión Mundial integra todas las noticias en una sola red virtual. Aquí República Dominicana. La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, doctora Emma Polanco Melo, expuso que las clases presenciales estarán iniciando en el mes de agosto en esa alta casa de estudios, implementando un nuevo sistema mixto de clases virtuales y presenciales. Además, agregó que las sesiones de clases que tengan más de 20 estudiantes serán divididos en 2 grupos como parte de las medidas de distanciamiento físico para prevención del coronavirus en los recintos universitarios. Finalizó agregando que se encuentran realizando los preparativos para el inicio del próximo semestre. Sin embargo, aún se está finalizando el actual periodo de estudios en la universidad. De otro lado, el Ministerio de Salud ha dado a conocer el nuevo boletín COVID-19, teniendo en cuenta que son 510 los nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, para un total de 29.141 personas contagiadas, 135.969 muestras realizadas, 698 son las muertes, 16.223 son los recuperados, 12.220 casos activos, 10.230 en aislamiento domiciliario, 106.828 personas descartadas, para una tasa de letalidad de 2.40%. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, República Dominicana. Informativo Conexión Mundial. Aquí Uruguay. Jerarca está en cuarentena tras caso de COVID-19 en 33. El ministro de Defensa visitó el departamento el pasado lunes en el marco de la reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou. Javier García en cuarentena tras confirmarse un caso de COVID-19 positivo en un oficial de la unidad militar en 33 que el jerarca visitó el pasado lunes. La visita fue en el marco de la reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, encabezadas por el primer mandatario para atender el brote que lleva a la fecha 45 casos confirmados. Se están tomando todos los recados necesarios, informó la cartera a través de sus redes sociales. Tanto el ministro como el equipo que lo acompañó están en cuarentena y serán hisopados. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Hasta aquí, Conexión Mundial. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 8 horas de Nueva York en la Alianza Internacional de Radio y por supuesto en las diferentes estaciones de la Alianza. Que tengan un excelente fin de semana, sigan todos muy bien y en casa en la medida de lo posible. Darío, buen fin de para vos y para todos los queridos colegas.
el gusto de haberlos informado con las noticias de muchas partes del mundo. Estela, un buen fin de semana para vos y para el resto del equipo, como decías recién, y para quienes nos escuchan en todas partes del planeta. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial.